Amigos, continuamos en Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión en entrevista al diputado Óscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática y también viene del estado Nueva Esparta. Estamos conversando en primer lugar de la realidad política, dados los recientes acontecimientos y la posición de Acción Democrática respecto a ello. Decíamos antes de irnos a la pausa, nos comentaba el diputado Óscar Rondero, bueno, finalmente los platos rotos los paga la población venezolana. ¿Qué pasa si se endurecen aún más las sanciones como están advirtiendo desde Estados Unidos? ¿Cuál debería ser o cuál es el llamado que realiza Acción Democrática dado el panorama actual, donde Estados Unidos está diciendo que si Venezuela no habilita a la candidata, van nuevamente a imponer las sanciones que habían aliviado? Los Estados Unidos no ha dicho eso. Eso lo han dicho algunos que parafrasean a los Estados Unidos. Sí, voceros. Lo que ha dicho los Estados Unidos es que está revisando la política de aplicación de sanciones a Venezuela. Nuestra petición a los Estados Unidos es que se levanten totalmente las sanciones y que no más sanciones para los venezolanos. Si usted aprieta más la situación económica en Venezuela, esos venezolanos van a terminar en la frontera sur de los Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida allá porque no la consiguen aquí como consecuencia de esas sanciones. Y como consecuencia también del mal gobierno de Maduro, que ya va para 25 años del gobierno del chavismo y de sus herederos actuales como lo es el gobierno del presidente Maduro. En consecuencia, esa oposición servil a los Estados Unidos, cuyo único instrumento que tiene ahora es apretar por la vía de las sanciones, porque no tiene capacidad de convocatoria en Venezuela, pues no tiene capacidad de movilización, pues no tiene actuación política, porque no hace actividad política en Venezuela, sino que se han dedicado solamente a complacer al gobierno de los Estados Unidos. Ya es hora de que toquen tierra, de que vean la realidad. Esta realidad que ellos hicieron una primaria para escoger una candidata que no puede ser candidata. Imagínese usted que si tenía varios candidatos y decidió escoger el que no puede ser. Pareciera que es una oposición que está hecha a la medida de Maduro y que termina trabajando para Maduro, pues termina diciendo, bueno, como la señora no puede ser candidata, decían si van a tener otro o no, porque ya el candidato al gobierno es Maduro. Nosotros vamos contra eso, por eso nosotros tenemos una opción puesta en la calle distinta a la candidatura que no puede ser porque está inhabilitada. Nosotros tenemos la candidatura del compañero Luis Eduardo Martínez, que es un hombre competente, que está habilitado, que pone su nombre al servicio de AD y al servicio del país y que además presenta como hoja de vida los 82 años de experiencia política de AD y de éxitos en el gobierno. Por algo los venezolanos dicen que con AD se vive mejor y nosotros podemos mostrar la nacionalización del hierro de petróleo, las becas Gran Mariscal de Ayacucho, el ejercicio de nuestros presidentes en el ejercicio de la democracia civil, que fue el mejor momento político que vivió el país. Pero también la población reciente, bueno, lo que ocurrió en el último periodo, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez, que finalmente son parte de las causas de la rebelión del 4 de febrero y de la llegada de la revolución bolivariana. Cuando tú comparas la situación en el gobierno de Carlos Andrés Pérez a la situación de hoy, definitivamente con creces aquello era muchísimo mejor. Si le hubiéramos hecho caso a Pérez y se hubieran hecho los correctivos económicos en aquel momento, no hubiera llegado esta situación terrible que tenemos hoy. Algunos dicen que estaba adelantado para el momento, pero que eran las era un hombre demasiado visionario para el momento, eran las políticas acertadas y no fuimos los venezolanos capaces de acompañarlo. Incluso el propio partido se quedó rezagado y no acompañó al presidente en sus iniciativas. Fíjate, por ejemplo, Pérez entrega el gobierno con una producción de 3.500.000 barriles de petróleo. Hoy apenas llegamos a 800.000 y se llegó a tocar un piso de 300.000, sí, como consecuencia de las sanciones y como consecuencia de la ineficiencia en la administración de PDVSA del presidente Chávez y del presidente Maduro. Bueno, y habían expectativas de llevar a 900.000 o hasta 1 millón de barriles, y no decían las autoridades, terminamos de llegar al umbral de 1 millón para este año, pero si se revierte de las sanciones, estas medidas, pues otra vez nos mantendremos en esa iremos de nuevo para atrás. Entonces, si se sigue apretando a Venezuela con el tema de las sanciones, terminarán los venezolanos en las calles de Chicago, en las calles de Nueva York o en el peor de los casos en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera con México, intentando buscar mejor calidad de vida. Es decir, si apretan aquí, la situación se les va a revertir allá, en un momento de año electoral donde la situación migratoria es muy grave. Incluso el acuerdo migratorio está haciendo que puedan regresar venezolanos que quieran regresar a Venezuela por el acuerdo migratorio Estados Unidos-Venezuela. Lo ideal sería que pudiéramos establecer una embajada, que pudiéramos establecer un consulado y que esos venezolanos tuvieran la atención consular necesaria en territorio de los Estados Unidos y que se pudiera establecer un regreso de todos los venezolanos porque haya mejores condiciones de vida en Venezuela. Nosotros vamos a trabajar para que vuelvan las mejores condiciones de vida que se vivieron en los gobiernos de AD, de la bonanza petrolera DECA, para que todos podamos convivir en nuestro país y que puedan regresar los venezolanos que se tuvieron que ir como consecuencia del hambre a la que nos ha sometido Maduro. Ahora, diputado, usted menciona la candidatura de Luis Eduardo Martínez, también diputado de la Asamblea Nacional, pero también la población espera ese consenso o esa unidad de la oposición. Incluso se pensaba que dentro de la Alianza Democrática iban a hacer un proceso de primaria quizá con COPEI y otros partidos, pero hemos visto que también COPEI tiene su candidato.
Juan Carlos Alvarado. Javier Bertucci informó que también es candidato presidencial y todos entendemos que esas candidaturas tan variadas de la oposición finalmente también favorecen al gobierno. ¿Qué harán en ese caso? ¿Tienen pensado conversar? ¿Hay conversaciones, negociaciones? En la Alianza Democrática conversamos todos los días. Y conversamos todos los días, pues para empezar, somos una alianza en la Asamblea Nacional de los 20 diputados de oposición. Y nos vemos en la necesidad de ponernos de acuerdo para coincidir con las posiciones políticas que sostenemos en la Asamblea Nacional. Con toda seguridad vamos a arribar a un buen acuerdo en la Alianza Democrática para tener un solo candidato de la Alianza, pero un solo candidato que pueda inscribirse, un solo candidato que sí pueda hacer, un solo candidato que cuando vaya a poner su nombre en el CNE no le digan, mire señor, usted no se puede inscribir aquí porque usted está inhabilitado. En consecuencia, nosotros vamos a tener una candidatura viable y AD pone el nombre de Luis Eduardo Martínez dentro de esas opciones y estamos abiertos a discutirlo con los otros factores de la alianza para tener un solo candidato de este sector de la oposición que decidió que nuestro camino es electoral, democrático y constitucional. ¿Y para de ese cuándo camino tendrían no nos va a esas sacar ni los Estados negociaciones? Unidos, ni Rusia, ni China. ¿Para cuándo serían esas negociaciones? Bueno, ese es un proceso diputado? que apenas está empezando, pues apenas están empezando a asomar las candidaturas, teniendo ya todas las candidaturas en la calle, pues podemos sentarnos a revisar quién está mejor cuando haya transcurrido algo de tiempo para esto. Aún no tenemos fecha de Porque no hay elecciones. fecha en eso. Pareciera que tenemos todavía algún tiempo para que eso pueda ser posible. Nosotros nos comprometemos a tener una sola candidatura de la Alianza Democrática y una candidatura viable que se pueda inscribir y que sea opción real de poder para el año 2024. Bueno, diputado Oscar Ronderos, en este programa siempre escuchamos diferentes argumentos, diferentes visiones. Es por eso que ahora vamos a escuchar al partido del Movimiento al Socialismo, el MAS. Recordemos que todos los lunes los partidos políticos realizan sus ruedas de prensa y vamos a revisar. Esto es una web. Vamos a ver más. Gobierno Nacional pretende sacar al país de la ruta electoral. Es el titular que tienen medios de comunicación y redes sociales luego de su pronunciamiento de este lunes. Rechazan inhabilitaciones políticas y llaman a la unidad. Palabras de la vicepresidenta nacional del MAS, María Virdeal, advirtió que desde la Tolda Naranja ven con preocupación que el gobierno insista en sacar al país de la ruta electoral y crear desesperanza bajo el argumento de que son invencibles y que no hay posibilidades de alternabilidad en el poder. Decía María Virdeal, desde el MAS le decimos al país y al gobierno que nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Hemos sido promotores del voto como instrumento de cambio y de lucha. Y esta posición del MAS la comparten algunos analistas políticos, No te quienes saca de dicen la el ruta gobierno busca que la gente se desanime y no quiera ir a esa ruta No te electoral. saca de la ruta electoral quien quiere, sino quien puede. Porque el gobierno puede querer ese objetivo. Un gobierno que no tiene votos necesita que tú no vayas a votar. Pero si el gobierno, si tú te das cuenta que ese es el objetivo del gobierno, lo más tonto sería caer en esa trampa. Decir, bueno, yo tengo un candidato que no puedo inscribir, por eso entonces como tú no me dejas inscribir, yo no voy a ir a votar. No, lo inteligente es lo que se hizo en Barinas, lo que ya nos ha demostrado la experiencia política. No pudo ser Superlano que había resultado electo porque estaba inhabilitado. Inhabilitaron a la esposa de Superlano, inhabilitaron un tercero. Bueno, apareció un cuarto o un quinto y ese es el gobernador de Barinas hoy, que decidió el pueblo de Barinas por su soberana decisión. En consecuencia es lo mismo que nosotros tenemos que hacer a nivel nacional, tener la suficiente entereza para decir, bueno, no puede ser fulana, será sutano, o será mengano, o será perencejo. Y que en esa elección de Barinas, disculpe, para hacer un inciso, recordamos que vimos pues ministros del gobierno nacional desplegados en el estado de Barinas. El gobierno totalmente volcado en Barinas, en el estado de Barinas, en el plan de ganar una elección que perdieron estrepitosamente, una elección que venían de perder por 12 votos y terminaron perdiéndola por 50.000. Esa es la mejor demostración de que cuando el pueblo está decidido a cambiar, no importa quién sea el candidato, no importa quién sea el nombre, lo importante es la decisión del pueblo de cambiar, que es definitivamente la solución que tenemos que ofrecerle al país. Bueno, son muchas las aristas pero sobre están este cayendo tema. otra vez en la misma situación. Pareciera uno oye algo que ya el vimos discurso en el hoy de la señora Machado y pareciera que tenemos un déjà vu, pareciera estar escuchando a Leopoldo López en el año 2014 o a Juan Guaidó en el año 2019. Entonces, bueno, hasta el final, el final es en la puerta del CNE. Bueno, y usted que la llegó a la puerta del población CNE y no la entendido que inscribieron. esas posturas extremistas no van. Ajá, pero si usted llegó a la puerta del CNE y no la inscribieron, llame al pase el otro, pase el siguiente, ¿quién es el que puede? Y ese que puede será el candidato de todos. Diputado, tenemos que ir a una pausa, ya por ahí están sonando la musiquita, tenemos que ir a la pausa, ya regresamos con más argumentos, sus preguntas y comentarios también importantes para nosotros, no se aparten.